Paz a vosotros, hermanos. Les saluda como siempre con grande regocijo su hermano en Cristo Andrés Andrade, transmitiendo desde Salva Radio para todos ustedes una cápsula más que, hermanos, pues hablará acerca del sello. Nada más que espero que cuando vea esta cápsula ya tenga usted el cuaderno sí, de escuela sabática, donde de acuerdo a Apocalipsis se va a hablar de los sellos. En esta ocasión no vamos a hablar de Apocalipsis, de esa clase de sellos, sino hay un sello que es en el estilo figurado. Sellar significa autentificar una cosa o dar fe de ella. Así es de que los versículos que habremos de tocar, le digo a usted, son importantísimos, dado que hablarán del sello. Dice Daniel 9:24, vamos a entrar al tema con este Daniel, con este profeta Daniel, Ezequiel, Daniel, le digo a usted, en el capítulo 7, capítulo 9, dice el versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos y sellar la visión. Entonces, si Dios se manifiesta en Daniel para hablar de las 70 semanas, en esa visión se le revela el contenido de ello y parte de la explicación. Pero aquí, por el tema que estamos tratando, y sellar la visión, ¿cómo se iba a sellar? Mire que hay sellos de goma, yo sé que los ha visto en la escuela, sellaban nuestras tareas, y hermanos, hasta el tiempo presente hay un sello para algunos sobres, para algunas cartas, para algunos nombres, y hermanos, hay un cojín con tinta y ahí se pone el sello, ¿sí? Y se transmite a donde vamos a sellar. Pues bien, le digo a usted, de esa clase de sello no se habla, sino se habla en una forma muy particular, y sellar la visión y la profecía. Entonces quiere decir que se va a ver la parte auténtica de la profecía en este caso. Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 33. Dice así: el que recibe su testimonio, signó que Dios, o que signo que Dios es verdadero. Esto es, era necesario que Jesús se manifestase ante los apóstoles y hermanos, pero esos apóstoles pues querían escuchar, sí, el evangelio, querían escuchar parte de su salvación bajo la promesa, y se decía que a él conviene crecer, mas a mí menguar, hablando acerca de Juan. El que de arriba viene sobre todos él es el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero. Entonces, cuando se habla de esa parte de signar, ¿sí?, es la figura de una señal. O sea, a Jesucristo se tomó, ¿para qué? Para recibir a Dios, al verdadero Dios, pero a través de Jesucristo. Entonces ya hay un propósito de dar fe. Aquí Jesucristo está dando fe que Dios le signó, le puso en propósito hablar
del mismo Jehová de los ejércitos. Ezequiel 28, todo esto está hablando del sello en una forma figurada. Dice Ezequiel, capítulo 28, vamos a encontrar aquí en el versículo 12. Dice 11 y 12. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú eras el sello de la perdición. Entonces, aquí cuando se está hablando de Ezequiel, pues él mismo está diciendo: y fue palabra de Jehová a mí, Ezequiel, y se me nombra como el Hijo del Hombre, porque él había nacido también de hombre. Pero lo importante, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Tú vas a decirle al rey de Tiro que tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces este rey de Tiro tiene que ser sobre este rey de Tiro, así literalmente como estamos viendo aquí. Hay una explicación también acerca del malo, del maligno, aquí, pero yo estoy tomando la parte, hermanos, literal de lo que está diciendo en este versículo, ¿sí? Tú eches el sello a la proporción. En otras Biblias, como la Biblia de Dios habla hoy, dice: tú eras el sello de la perfección. Eras, tiempo pasado, ¿sí? El sello de la perfección, pero dejó de ser. Tenemos otro versículo, es la versión del lenguaje actual, donde dice así, que es bueno que usted considere varias versiones para saber el propósito de estas profecías. Dice que también el sello es para dar seguridad. ¿Cómo se da seguridad a los servidores de Dios? Dice Job 14, Job capítulo 14, dice el versículo, a ver si ya lo tiene usted, Job 14, el versículo 17. ¿Tiene sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad? Entonces, hay un sello en el saco, tiene sellada el saco de mi prevaricación. Vuelvo a insistir, aquí se está hablando de una figura, ¿sí? Para hacer ver que en un saco existe un sello y se conserva la iniquidad. Cuando Job habla acerca de la brevedad de la vida, vea lo que dice desde el versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Pues ahora me cuentas los pasos y no la tregua de mi pecado, Tienes sellada en saco mi prevaricación, mi pecado delante de tus ojos, y conservas mi iniquidad. Entonces Dios, que todo lo ve, es un Dios omnipresente, un Dios omnisciente que todo conoce, pues hace ver a través de Job que Dios toma en cuenta el pecado, como es el prevaricar y como es la iniquidad. Entonces aquí por la palabra tiene sellada, esto es figura. También dice ahí en Apocalipsis 7, vamos a avanzar aquí, Apocalipsis capítulo 7. Aquí no se habla de los sellos que dice el capítulo 5 y 6. Apocalipsis
nos habla de los 7 sellos, que le adelanto aquí. Estos sellos ya en Apocalipsis, por el tiempo, ya eran los papiros, ¿sí? Y estos papiros eran rollos que hay diferentes sellos, literales, cuando se empleaban el sello del anillo del rey, hermanos, en cera, y eso pegaba la parte blanda de ese sello. Era una sola hoja que se enrollaba y así. Otro sello es poner listones, ¿sí?, en cada uno de los libros, que les repito, no era un libro, sino eran papiros. Aquí se habla ya de los papiros. Pues bien, ahí en Apocalipsis 7, 2 y 3 dice el versículo 2: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Este ángel sube del nacimiento del sol, y esto es cuando el sol está apareciendo, y hermanos, teniendo el sello del Dios vivo. Ese ángel, hablábamos hace poco que los ángeles son espíritus también, espíritus administradores, así como, hermanos, los hombres son también enviados de Dios. Entonces los ángeles son enviados de Dios, pero dice que estos hacen que yo, cuando conozca la palabra, sea sellado por el Espíritu de Dios. Pero no es que se me ponga aquí un sello como decía yo en el principio, sino es un sello figurado. En este caso también es un sello figurado que se pone en el ángel. Bien, 14:1. Apocalipsis 14 y versículo 1. Y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esto no puede ser que, hermanos, esos 144,000 se les haya puesto con tinta china, o como hoy existen las tiendas que se le llaman toto de tatuajes, no, sino que aquí se habla acerca que entonces tienen un sello escrito en sus frentes, y el sello tiene el nombre de Dios. Ahora, vamos a ver y probar que esto es una señal. Ezequiel capítulo 9. Dice Ezequiel, vamos a ver en el capítulo 9 cómo se habla de esa señal que se da a los hijos de Dios. Dice el versículo 4, Ezequiel 9:4: y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí viene a ser el castigo de Jerusalén, pero por lo que estamos estudiando o por lo que estamos explicando, dice que a estos pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen. Eso también es figurado, es hacer un señalamiento en estos hombres, o es, hermanos, dar parte de la fe de esa señal. Así es de que este es otro de los versículos importantes. Y también el sello para los creyentes. Por ejemplo, usted y yo, que ahora creemos en Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 1, dice de la siguiente manera. Hay varios versículos que tenemos que verlos
como una señal, pero al fin y al cabo la señal es, hermanos, un sello. 1 Corintios 1, como siempre, perdiéndome en los versículos. Dice el versículo 22. Versículo 22 dice: porque los judíos piden señales. Porque los judíos piden señales. Esto es, sellos. Y los griegos buscan sabiduría. Este otro versículo habla de un sello espiritual, un sello figurado. Y ya, por último, dice Efesios 1, y ahorita les explico, hermanos, acerca de esto también. Efesios capítulo 1, esta carta se escribe en el año 64 después de Cristo, y dice el versículo 13: en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces yo me bautizo porque ya creo ahora en la palabra de verdad, creo al evangelio y soy sellado por Dios, por el Espíritu Santo de la promesa. Vuelvo a insistir, la palabra de Dios, hermanos, debemos de entenderla también en ese estado místico que se manejó siempre, porque había escuela, por ejemplo, el caso de Pablo, de los griegos, de muchos personajes, y es por eso que está explicando aquí de esta forma figurada, ¿sí? No es que el ángel, y permítame presentarlo así, venga y te bautizas y ya estás sellado aquí en tu frente por el Espíritu Santo de la promesa, sino que, hermanos, se reconoce. Es una señal cuando yo me bautizo de Dios a través de su Hijo Jesucristo y a la vez a través del Espíritu Santo. Una cápsula más en esta serie, hermanos, que emitimos a través de Salva Radio. ¿Sabía usted que paz a vosotros?